enseñanza hoy en esta mañana. Este día vamos a entrar, ¿verdad?, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Pero antes queremos recolectar dónde dejamos en la sepultura del cuerpo de Jesús por sus amigos y secretos discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, uno de los maestros de Israel. Como nosotros nos acordamos, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, Nicodemo es mencionado, como también José de Arimatea, que también es mencionado en los otros evangelios, y cada evangelio describe a José de Arimatea en una forma diferente. Y hoy en este capítulo 20, ¿verdad?, vamos a ver, ¿verdad?, ahora a María Magdalena, ¿verdad?, que vamos a estar viendo lo que aconteció también conforme a este evangelio, ¿verdad?, de Juan. Jesús fue sepultado después de haber muerto, no muchas horas después del proceso que pasó antes del desprecio del Sanedrín y de la desaprobación de que fue el Hijo de Dios, y por ello llevado a Pilato por mañana para después ser primero castigado duramente por los azotes de los soldados que lo azotaron, azotándole. Y después sobre su frente fue puesta una corona de espinas que ellos entretejieron para llevar la pena y la burla, una burla de ellos, de lo que después fue titulado en su cruz, donde colgó Rey de los Judíos, y clavado con 3 clavos, manos y pies, en esa dura cruz de madera que nunca vamos a poder sentir el dolor que llevó Jesús en su cuerpo colgado en la cruz. Así José de Arimatea, que parece ser, pidió el cuerpo de Jesús cuando oyó que murió ese mismo día de lo que fue visto y llamado por los estudiosos ruptura cardíaca, ¿verdad?, que es llamado así, ruptura cardíaca. Pidió el cuerpo a Pilato y él se lo concedió para sepultar. Así como la hora del día de reposo se aproximaba, bajaron el cuerpo ya muerto y sin vida del madero y envolvieron su cuerpo en lienzos limpios conforme a la costumbre judía y lo llevaron al lugar que José de Arimatea había tenido y que escogió, que estuvo cerca. Ellos así fueron testigos de dónde fue llevado y a dónde sería puesto, y así quedó hasta que las mujeres que estuvieron regresaron al lugar, pero que en vez fue de sorpresa en ver la piedra rodada y el cuerpo ya no visto. Así vamos a ponernos en pie y vamos a leer aquí en el capítulo 20, hermanos, nomás para darnos una idea y poder entrar en esta enseñanza bíblica hoy en este domingo. En el capítulo 20 vamos a leer en el capítulo 20, versículo 1 hasta el 10. El versículo 1 hasta el 10 de este capítulo, y así lee la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Vamos a estar viendo 3 puntos hoy en esta mañana para darle más claridad a los hermanos, ¿verdad?, que estamos hoy aquí en esta mañana.
Fue después del día de reposo, va a ser el primer punto que vamos a estar viendo y nos vamos a estar basando en el versículo 1, en el versículo 1 solamente, aunque todo esto tiene que ver con el capítulo 19 y también otra parte del capítulo 20, también de los otros versículos. El segundo punto también vamos a ver es María Magdalena fue mencionada, fue María Magdalena mencionada. Y el tercer punto va a ser, fue la piedra grande quitada del sepulcro, que también lo hallamos en el versículo 1 donde lee, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hoy este fin de semana, ¿verdad? Estaba dándome cuenta porque quería comprar algunos productos personales para mi provecho. Y el que estaba introduciendo estos productos me captó lo que él dijo, porque dijo, hay muchísimos productos allá afuera en el mundo que se están vendiendo, que muchos de ellos no llevan cosas buenas, o sea que no son buenos productos, pero este producto tiene bueno. Y empezó él a explicar lo que había en el producto de él para hacerlo de calidad. Y me puse yo a pensar en ese momento, ¿verdad? Cuando él dijo eso, y dije yo dentro de mí, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos comprando, porque no sabemos si quizás sea algo que no es bueno. Entonces eso me llevó a tener más cuidado en lo que yo voy a escoger, ¿verdad? Y también al mismo tiempo vi las falsedades que hay en alrededor nuestro. Muchas veces nosotros pensamos que, porque hay muchas iglesias, todas ellas predican la verdad. Lamentablemente eso no es así. Muchas de las veces pensamos nosotros porque una persona se dice ser cristiana, ya debe de ser una persona bien regenerada, perfecta, y no es así. Hay mucha falsedad, más de lo que nosotros podemos imaginarnos en el mundo, mis amados hermanos, y yo creo que esto no es una nueva para algunos de nosotros. Quizás para los más jóvenes quizás va a ser algo nuevo si todavía no lo han visto, ¿verdad? Y no lo pueden realizar todavía, pero a través de los años yo me doy cuenta de que hay muchísima falsedad en muchos lugares. Hay muchos que están proclamando cosas que ni saben lo que están proclamando, nomás lo están proclamando porque lo han oído de otros. Y lamentablemente ese es el caso con la mayoría. Eso es lo triste. Por eso muchas de las veces todos parece que estamos hablando la misma cosa, porque todos estamos escuchando la misma cosa. Pero lamentablemente eso no necesariamente significa que es verdad. Muchos pueden testificar y decir una cierta cosa, y a otro se levanta también hablando igual, y después otro y otro y otro, y así es. Y puede a veces en muchos casos ser una falsedad, Por eso es muy importante que nosotros como cristianos nos basemos en lo que dice la palabra del Señor. Algunos hermanos en algunas congregaciones nos han ayudado demasiado, ¿verdad? Pero lamentablemente es una vocecita muy pequeña hoy en estos tiempos, porque la voz más alta y más que se escucha hoy es falsa. Pero estas voces todavía siguen proclamando la verdad, estas vocecitas que no se escuchan o que quizás no apreciamos como deberíamos apreciarlos nosotros. Las voces más altas, las voces más comunes, las voces que se predica hoy en estos tiempos, la más común de hoy, muchas de las veces es mezclada con falsedad. Mezclada con falsedad por muchas razones. Y cuando vemos esto, lo único que nos vamos a ver es que tenemos que tener cuidado, precaución, escudriñar las Escrituras. Y pedirle al Señor, ¿verdad? Con ruego, ¿verdad? De que nos ayude cada día más, si es que somos salvos, y nos dé la fortaleza para hacer una decisión. Hay mucha falsedad, hay muchas falsas esperanzas, falsas confianzas que la persona tiene. Vemos muchas de las veces en muchas congregaciones, ya porque una persona es un miembro de una denominación, ya piensa que ya es salvo. Y ya piensa que va a ir al cielo. Es triste ver que hay muchos que piensan que porque pasan al altar y hacen una sencilla oración, ya piensan que ya son salvos y viven una vida de pecadores.
Es triste ver esto en las iglesias, ¿verdad? A veces, en muchos casos, es triste ver a veces que algunos piensan que porque ya son bautizados ya van a ir al cielo. Aún la Iglesia Católica lo sabe bien. Cuando uno ve la Iglesia Católica, sabe muy bien que por naturaleza pecamos y por naturaleza tenemos que nosotros hacer ciertas cosas que ellos le llaman tradiciones y sacramentos para poder nosotros llegar a estar en la presencia de Dios. Aún hasta hay la última chance que ellos le dan a la alma, que es el purgatorio, que nosotros no creemos en ello. El purgatorio es el lugar donde va la alma y donde todos los que estamos aquí hacemos rezos para ellos, para que así Dios, en su grande misericordia, pueda cambiar el destino de ellos y llevarlos a su gloria. Esa es la gravedad y la seriedad de nuestra salvación. Y no nos queda otra, hermanos, de seleccionar lo mejor y no confiar en todas las voces que se escuchan, ¿verdad? Y todas estas falsas confianzas que muchos lamentablemente están predicando porque lo escuchan de otros y copian el mensaje y lo siguen así, copiando mensajes, copiando la palabra que uno dijo, ya el otro también lo hace igual, y ya nosotros pues lamentablemente lo vemos así como algo que pues es verdadero. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros vemos el plan, el propósito, por qué nosotros nos separamos de la iglesia tradicional, nos vamos a dar cuenta nosotros, ¿verdad?, que los hermanos en esta reforma, ellos buscaron, hermanos, no seguir las tradiciones. En algunos casos hubo muchísimas discusiones entre ellos, para llegar nomás ellos a preparar la doctrina bíblica que nosotros tenemos. Y el consejo que ellos siempre nos dejaron a nosotros, hermanos, que hoy ya nadie lo hace, es de leer las Escrituras todos los días. Es de congregarse en la iglesia todos los días que hay servicio. Es de confiar en Cristo Jesús solamente todos los días. Y lamentablemente esto es lo que la iglesia no hace hoy. Por los apuros, por lo que hay en el mundo, como usted lo sabe muy bien, los que trabajan, los que estamos trabajando otra vez, nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo de mucho apuro. Y lamentablemente vemos cristianos que aún hasta piden consejos a los del mundo. Eso es lo más triste que puede haber, de que un cristiano, que no lo creo que lo haya aquí, que le anda pidiendo un consejo a alguien que es un mundano, que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene a Cristo Jesús, le anda pidiendo consejos para su vida. Hay casos así. Y por esa razón es triste, porque ahora nos hemos alejado. Y lo único que nos queda hoy es arrepentirnos hoy, que vamos a tomar la Santa Cena, pedirle al Señor perdón, pedirle al Señor que nos ayude si en verdad el Espíritu Santo está en nosotros. Porque yo he visto que a veces podemos pecar. El miércoles hablamos, ¿verdad?, de los restos que quedan de pecado en nuestros corazones todavía, y que hay una lucha siempre, constantemente. Entonces nos damos cuenta nosotros que a veces esos restos de pecado que quedan ahí nos llama a un arrepentimiento. Es triste que a veces en algunos casos algunas iglesias piensen que solamente es pedir perdón, pero es arrepentirse. En realidad es un arrepentimiento, y en ser genuino va a significar de que ya no lo vamos a hacer. Entonces ese es el perdón que Dios acepta. Y esto es lo que nuestros hermanos nos enseñaron al lado de lo que estaba en contra de ellos, de la iglesia tradicional, la iglesia universal. Ellos se basaron en los 66 libros de la Biblia, aunque hay muchos más, en los libros apócrifos. Ellos no se basaron en esos libros. Hay algunos hermanos que sí se basaron en ellos, pero después los hermanos en la Reforma, ellos se basaron en estos 66 libros, los escogieron y los hicieron esta biblioteca que tenemos hoy. Pero tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos escuchando. Yo sé, por naturaleza vamos a escuchar a cualquier predicador, levanta su voz, está sudando, tiene un pañuelo, se demuestra muy carismático, tiene una corbata puesta, está detrás de un precioso púlpito, se ve el lugar muy santo y muy religioso, pero muchas de las veces, esas veces puede ser que no es lo que la Biblia nos enseña, y por eso tenemos que tener mucho cuidado.
A veces nos podemos dejar llevar por el número de la gente y ver el número y el gran número de la gente y decimos, esa iglesia, Dios está ahí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. No necesariamente significa que Dios está ahí. Dios puede estar entre 3 como puede estar entre miles y miles, pero no en todos los casos es así. Cuando nosotros entramos a esta enseñanza hoy, ¿verdad? Y nos damos cuenta en el versículo 1, queremos ver la verdad de esto y queremos conocer qué es esto, lo que significó esto, porque la resurrección es la base de nuestra cristianidad y a base de esto es donde depende nuestra salvación, hermanos. Y al lado de esto, si esto es así, estos somos salvos los que somos elegidos, los que somos predestinados, los que fuimos llamados, los que somos ya glorificados con el Señor. Somos en verdad salvos y todo lo que los apóstoles nos dejaron escrito es de verdad y puede considerarse en seriedad de que eso es para nosotros, para los elegidos, los escogidos, los llamados, los predestinados, como Pablo nos llama o nos enseña en Romanos, ya que el apóstol nos enseña más qué es la salvación. Entonces nos damos cuenta del versículo 1, el primer día de la semana. Bueno, nos damos cuenta que ya el día de reposo ya había pasado, ¿verdad? El día de reposo ya había pasado, ellas ya iban a poder regresar para atrás y poder reungir el cuerpo quizás como se debería o hacer lo mejor posible de hacerlo, ¿verdad? Y ellas no veían ninguna imposibilidades. Para ellas, las mujeres, Cristo estaba muerto ya. Cristo había muerto ya y estaba muerto y ellas, en la Biblia no nos enseña que ellas habían recolectado de que Él había dicho que Él iba a resucitar. Nosotros en los evangelios tenemos que Cristo menciona a los discípulos, pero aquí, en esta narración de Juan, no es visto que ellas lo supieran, porque si hubiera sido así el caso, ellas para qué hubieran ido entonces en reungir el cuerpo, se hubieran quedado en sus hogares y hubieran esperado en vez. Pero vemos nosotros que ellas van porque ellas tienen en mente de que Él está muerto, Él ya murió, fueron testigas. María Magdalena fue una de las testigas que estuvo ahí, como lo vemos en el capítulo 19, nunca nos olvidemos de esto. Y Juan la usa otra vez a ella en parte, como los otros evangelios van a usar a las otras mujeres también y las nombra, las menciona. Lucas menciona a las mujeres, menciona algunos nombres, Marcos, Lucas, pero Juan solamente aquí parece que nomás menciona nomás a una mujer y que es una mujer la única que experimenta esto después del día de reposo. Esto es algo muy interesante cuando nosotros vemos aquí cómo Juan no menciona a las otras mujeres, aunque las otras mujeres estaban presentes conforme al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. El versículo también nos demuestra, hermanos, y la nombra María Magdalena. Y parece que hay otros evangelios, ¿verdad?, que usted y yo hemos leído, donde la Biblia nos enseña que ella era una que Dios ayudó, que tenía 7 espíritus. 7 malos espíritus, parece que ella estaba posesionada, ella en alguno de estos casos en su vida, y el Señor la liberó a esta mujer, María Magdalena, y ella estaba muy agradecida con el Señor, como nosotros hallamos mucho agradecimiento en nosotros por la razón de que Él nos ha librado de todo lo que nos tenía atados, ¿verdad? Más que todo el pecado que nos ataba a no venir a los pies de Cristo, el pecado que nos destituía de la gloria de Dios, ¿verdad? Eso es lo más primordial y lo más importante que todo, al lado de todas las otras bendiciones que hay. El Señor nos dio la vida para poder aceptarlo. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que Él menciona a María Magdalena. María Magdalena es mencionada, ella fue entre las otras mujeres, y podemos ver nosotros las interpretaciones de que fue un grupo y luego después fue otro grupo. María fue 2 veces a ser testiga. La primera vez fue y es cuando vio que la piedra había sido removida, y después corre a decirle a Pedro y a Juan, y luego después regresa para atrás ella, ya después que Pedro y Juan habían ido, y pues expresa ella su dolor y la tristeza que ella siente. Nos damos cuenta nosotros, ¿verdad?, también, si somos sinceros, honestos, de que ella nunca nos demuestra que Él había resucitado.
Nunca. Ella se siente triste, ella se siente decaída, ella dice, ¿qué pasó con el cuerpo del Señor? ¿Quién se llevó el cuerpo? ¿Quién se robó el cuerpo? Ella nunca dice, resucitó, hasta después. Esto es lo que nosotros podemos ver en la Biblia y cómo nos lleva de la mano. Y estas son expresiones que nos demuestra la Biblia, que nos lleva a una bajada. Vamos a bajar a un valle donde vamos a ver lo negativo y vamos a ver lo positivo. Y en algunas iglesias nomás se quieren basar en lo positivo. Está bien si usted quiere basarse en eso, pero yo veo que también hay algo negativo aquí. Y lo negativo es de que ella nunca se ve que llora y clama, decir, Señor, tú nos prometiste que ibas a resucitar. Es lógico, si usted y yo tenemos una promesa del Señor, es lógico que cuando usted se siente en un aprieto en su vida, es lógico que va a surgir eso. Señor, tú proclamaste que tú me ibas a ayudar. Tú me prometiste que me ibas a bendecir. Tú me prometiste que me ibas a hacer rico. Tú me prometiste que tú ibas a estar conmigo, ¿verdad? ¿No es lógico eso? Pero nos damos cuenta que aquí ella no expresa eso, ella sino expresa su dolor sobreabunda todo eso, y parece que ella se olvidó, vamos a decir que se olvidó ella de esto. Si ella estuvo entre ellos, o quizás Jesús les habló solamente a los discípulos en secreto, y las mujeres quizás no estaban allí. Quizás Él les dijo en secreto a los que estaban más cerca de Él que Él iba a resucitar, pero que antes lo iban a matar y que iba a padecer y que iba a resucitar al tercer día. Quizás esto lo expresó con los que estaban más acerca de Él. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, la Biblia nos enseña que fue después del día de reposo, todavía estaba oscuro. Podemos ver esto en la pantalla, que era un día ya después, ¿verdad?, del reposo y de la fiesta pascual. Ya muchos ya estaban quizás regresando para atrás, era para ellos como el lunes, para nosotros hoy, pero ellos era el domingo, el día que ellos iban a ver esto. Y esto también quiero que ustedes vean que esto es también por la razón que nosotros los evangélicos el domingo nos congregamos. Seguimos la tradición o seguimos, ¿verdad?, esta costumbre, porque la Biblia nos demuestra que estos eran los días en que ellos, ¿verdad?, el Señor se les apareció no como un fantasma, porque la Biblia nunca dice que fue un fantasma que se apareció, sino la aparición que nos da a entender la Biblia es física, que uno podía verlo, había testigos, no era solamente uno como Pablo que está escrito que él dijo que él vio, ¿verdad?, a Cristo. Bueno, ese fue Pablo, porque luego después nos demuestra que los otros que estuvieron con él solamente oyeron una voz. Pero cuando vemos los 12 discípulos en el Evangelio, nos damos cuenta que todos ellos se regocijaron, se unieron en el mismo gozo, porque habían los 11 discípulos experimentado algo precioso en sus vidas. Mateo 28:1 nos demuestra y nos da el nombre de María Magdalena. María Magdalena es algo popular en los evangelios y más aquí en estos casos. Mateo 28:1 nos demuestra María Magdalena. Marcos 16:1 otra vez menciona a María Magdalena entre el grupo de las mujeres que iban a ir. María Magdalena supo el lugar también donde estaba el cuerpo de Jesús. El cuerpo estaba allí. Y María era una de las que sabía. ¿Cómo supo ella? Bueno, María estuvo muy apegada a todo lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Aún en la cruz, viendo el dolor de Cristo, viendo su sufrimiento. Algo que yo no creo que estaría capaz de ver a alguien que yo amo tanto, verlo sufrir una forma en agonía y en dolor como hombre. Porque Cristo fue valiente en llevar la cruz y fue valiente en morir por nosotros, su pueblo. Pero como hombre iba a sentir los clavos que iban a atravesar sus manos y el clavo que iba a atravesar sus pies. Él iba a sentir los azotes de cada golpe y cada azote que le daban a él como a alguien que desprecian. Él iba a sentir cuando las espinas iban a entrar en su sien.
iban a picar su sien, iban a causar dolor, iban a causar angustia, iban a causar presión en su rostro, en su cabeza, pero ellos se lo pusieron para burlarse de él, para decir, este es el rey de ellos. Vamos a ponerle una corona y vamos también a ponerle un manto y burlémonos de él, porque este es el rey para nosotros. Esto era lo que los romanos hicieron. El Señor, entonces, en este caso, ya cuando el Señor fue a la cruz, usted va a ver una persona azotada, una persona desfigurada, una persona despreciada por ellos, escupida, maltratada, todo para salvar a sus elegidos, que éramos iguales que todo, cualquiera, porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra del Señor nos demuestra que Dios amó al mundo, tuvo que amar al mundo para salvar a los que estaban en el mundo que Él iba a escoger. Cristo Jesús vino a la tierra para sufrir por nosotros, para pagar ese precio por nosotros. Fíjese qué interesante es ver esto, el desprecio que Él recibió y al mismo tiempo ver su amor después, su amor. Nos damos cuenta que esto iba a acontecer. Cuando ella llegó, vio la piedra quitada. Dice el versículo 1, usted lo va a ver en su Biblia, va a ver que ahí dice la piedra ya no estuvo. Yo me quiero hacer la pregunta, ¿cómo le hicieron para poner la piedra en el lugar donde lo pusieron? ¿Cuántos hombres requirió de que rodaran esa piedra al lugar donde iba a cubrir ese lugar, para que así las bestias no entraran, las bestias salvajes entraran a hacer un daño al cuerpo, o para que un ladrón quizás quisiera hacer un daño? ¿Cuántas personas requirió para poder cubrir ese lugar? Quizás 2, 3, 4 hombres fuertes que pudieran hacerlo, quizás. Porque era una piedra grande y suficiente pesada. Y estas mujeres, cuando ellas fueron a ungir el cuerpo del Señor, antes de ir, nos damos cuenta que ellas ni pensaron en la piedra hasta después. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Fueron mujeres que se lanzaron muy de temprano, en la noche todavía estando oscuro, con sus lámparas quizás para alusar el camino que ellas iban a caminar. Y quizás ellas, entre ellas, eran valientes ellas también en un sentido, y no se preocuparon porque ellas pensaron que quizás ya para cuando llegaran ahí el sol ya iba a salir y quizás iba a haber algunos hombres ahí que les iban a poder ayudar a rodar esa piedra, que ellas, por la razón que ellas en su mente tenían en mente que Cristo ya estaba muerto. ¿Qué fue de su sorpresa de ellas? La piedra había sido rodada, la piedra había sido quitada. La piedra ya no estaba en el lugar donde debería de haber estado. Y nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que esto nos enseña nosotros, ¿verdad?, lo que había también en el corazón de ellos. Mateo 27, 60 nos demuestra y dice, y lo puso en su sepulcro, y después hacer rodar una gran piedra. Nos da la descripción de una grande piedra. Estamos viendo una piedra grande, pesada, que no iba a ser fácil para moverse. Pero estas mujeres iban en camino hacia allá y ellas sabían bien que quizás iba a haber hombres, quizás en el camino, ellas iban a quizás poder llamarlos y decirles, vengan, ayúdenos a quitar esta piedra porque queremos venir a reungir el cuerpo de nuestro amigo que murió en la cruz y queremos otra vez hacer esto porque él ya ha muerto. Y ellos quizás como hombres iban a decir, claro que sí, vamos a ayudarles. Y ellos lo hubieran hecho. Esta piedra era muy grande, ellas no iban a poder hacerlo como mujeres. Nos damos cuenta que en los evangelios, en Mateo capítulo 27, 65, esto fue algo, ¿verdad?, que los fariseos, el Sanedrín, estos hombres malvados, ¿verdad?, que hubo en el Sanedrín, como hubo buenos, hubo malos. Nicodemo fue un hombre bueno, José fue describido como un hombre noble y bueno. Pero estos otros del Sanedrín, que fue la mayoría, nos damos cuenta nosotros que fueron malos, malvados.
Y nos damos cuenta que ellos no se estuvieron conforme con solamente crucificar a Cristo. Fijémonos nosotros la perversión del pecado, la perversidad. Fijémonos bien el nivel que nos vamos aquí. No tan solo quisieron llevarlo para que lo azotaran, ellos quisieron que lo llevaran a la cruz y lo mataran en la cruz. Ellos no quedaron conforme con oír de que él estaba muerto, sino querían que lo descolgaran de la cruz, ya que el día se acercaba. Y querían ellos, ¿verdad?, que pues lo bajaran de ahí ya, que estuvo bien. Pero después que ellos ven que José de Arimatea pide para sepultar el cuerpo, bien, ¿qué pasa? Ellos dicen, bueno, no quedamos conformes con esta sepultura, porque quizás estos otros judíos van a querer ellos hacer algo para dar testimonio de lo que él nos dijo una vez. Fíjense bien que ahora vemos que los fariseos se dieron cuenta que Jesús les había dicho que él iba a resucitar. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, ellos le van a pedir a Pilato, ¿verdad?, que envíe soldados, una arma de soldados, para que aseguren el lugar, para que el lugar quede seguro, para que no vayan ellos a después querer levantar un engaño de decir que había resucitado y en verdad no había resucitado. Entonces ellos dijeron, vayan ustedes, envíen unos soldados allá para que cuiden ese lugar. Y vamos a leer aquí lo que dice Mateo. Vamos a ver. Esta es una de las bajadas aquí que vemos nosotros. Esta es una bajada, este es un valle que yo le llamo así, ¿verdad?, que vemos nosotros aquí, pero vamos a ver la subida quizás hoy en este domingo. Pero esta es el valle donde vamos a bajar, y esto es lo que nos deja poco pensativos algunos, los que estamos escuchando. Dice el capítulo 27 de Mateo, versículo 64, la Biblia nos dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Fíjense bien lo que dicen ellos. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Esto es lo que podía haber pasado. Que estos discípulos pudieran haber llegado en la noche, pudieran ver ellos removido la piedra y pudieran verse ellos llevado el cuerpo y ver ellos después que proclamado de que él había resucitado y que él estaba vivo y que esto y lo otro, y entonces se hubiera hecho la cosa más peor. Ellos no quisieron eso. Entonces aquí ellos van a asegurar el lugar y dicen, envíen unos soldados para que cuiden ese lugar, y así cuando ellos cuiden ese lugar, vamos a estar seguros que estos discípulos no lo van a poder hacer. Entonces de seguro aquí quedan los discípulos incapaces de poder ir a hacer algo así. Ellos, es más, la Biblia nos demuestra que ellos estaban en temor. Juan expresa el temor que hubo en ellos, que aún hasta ni dijo en qué casa estuvieron, sino que estuvieron escondidos en un lugar temerosos. Pero aquí nos damos cuenta que había una posibilidad de que se llevaran el cuerpo y que empezaran a hacer ellos algo así de ello. Y el cuerpo es llevado y se empieza a proclamar estas cosas y empiezan a tener los del Sanedrín más lío. Pero nos damos cuenta nosotros que ellos eran malvados. Eran malos estos hombres. Estos hombres no eran buenos, hermano. Estas personas eran malos al punto de ver esto para que nosotros veamos en la Biblia lo que nos enseña. Y dice el 65, Pilato dice, está bien, dice, Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No hubo posibilidad para que nadie se llevara ese cuerpo, porque ya los soldados ya estaban allí, ya la armada estaba ahí, era imposible. Los discípulos, si ellos intentarían hacer eso, iban a ver eso, iban a decir ellos, es imposible, no podemos. ¿Por qué? Porque ahí están los soldados, no podemos hacerlo así. Entonces, nos damos cuenta aquí que en el capítulo 28, versículo 2, dice aquí en el Evangelio de Mateo, y hubo un gran terremoto removiendo la piedra. Entonces nos damos cuenta aquí que ahora la Biblia nos demuestra aquí algo sobrenatural. Aquí vemos la naturaleza, que Dios también, que Él es soberano, está en control de toda la naturaleza del mundo. No hay nada que escapa de Dios, aún hasta el cabello que cae de nuestra cabeza. Él sabe cuáles caen y cuántos han caído entre el año. Él tiene la cuenta, Él sabe todas estas cosas.
no le pasa a Dios ni un temblor. Eso es algo que Él sabe y lo permite o lo puede causar, y Él es glorificado en este caso. Nosotros, que Dios nos ayude, porque en casos donde puede herir a un familiar o puede lastimarnos a nosotros, es donde nosotros no comprendemos por qué Dios lo había permitido, pero así Dios lo permite. Nos damos cuenta nosotros aquí que este es el temblor que es visto en el Evangelio. En este versículo 1 nos damos cuenta que cuando las mujeres llegaron, ya esto ya había acontecido, y quiero yo que ustedes vean esto para que ustedes puedan entender lo que está pasando. María llega, la piedra es removida. Si nomás hubiéramos tenido el Evangelio de Juan, solamente hubiera quedado como un grande misterio, ¿qué pasaría? Pero ya Mateo nos demuestra aquí que hubo un terremoto, para remover esa piedra, algo sobrenatural, y así sobrenatural se espantaron estos centuriones, soldados que estaban allí, porque vieron la grandeza y la gloria de Dios. Vemos nosotros así también que aún hasta los ángeles se espantaron a estos soldados malvados también, que maltrataron el cuerpo de Cristo, para que ellos huyeran en el momento que ellos vieron esto, para que sobrenaturalmente todo aconteciera lo que iba a acontecer. Nos damos cuenta nosotros aquí que Cristo Jesús iba a ser resucitado en este momento como Dios, porque tuvo que estar muerto. Y si estaba muerto, tuvo que tener una ayuda externa del mismo Espíritu para levantar ese cuerpo, si no, no estaría muerto. Podemos decir, bueno, tuvo 10% de vida, entonces no estuvo muerto. No tiene que estar muerto totalmente para ser verdadero. Si la Biblia dice que estuvo muerto, murió, no había vida en él. No había nada en él, pero el poder que él tuvo de Dios lo iba a levantar otra vez a él de los muertos, entre los muertos. Entonces nos damos cuenta que las mujeres llegan, la piedra es removida. Vamos a ver que los ángeles, ¿verdad?, fueron los que hicieron esto. En la Biblia nos demuestra esto en Mateo. Nos damos cuenta que dos quedan allí, que ella ve también, que quedan ahí también para poder, ¿verdad?, ellos también dar testimonio de lo que está aconteciendo aquí, conforme al testimonio de Juan. El sello, los soldados no se ven. ¿Dónde están en el Evangelio de Juan? No se ven, no están vistos ahí. Si nosotros nos basamos solamente en el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que ahí no vamos a ver soldados, ahí no vamos a ver sellos, ahí no vamos a ver otras cosas que los otros evangelios nos demuestran. Pero nos damos cuenta nosotros aquí que vemos el acontecimiento, vemos la reacción de esta mujer, María Magdalena, y esto lo vemos que la menciona Juan el Evangelista. Entonces, cuando yo leo la Biblia, en el momento que yo leo la Biblia y estoy haciendo mi estudio, estoy viendo el valle, y estoy viendo algunas cosas, que estoy haciendo preguntas, y al mismo tiempo estoy tratando de buscar las respuestas bíblicas que nos demuestra la Biblia. La Biblia nos está demostrando respuestas bíblicas cuando nos damos cuenta aquí de lo que está aconteciendo. Todo en resumen, yo llego a ver que es como Juan nos demuestra que es por fe este camino. Este camino es por fe, y por las evidencias que están en la Biblia lo tomamos por fe y lo creemos por fe. La vida del justo, el justo será justificado pues por la fe. El justo va a ser justificado por la fe en su Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios Jesucristo. Esto es algo también interesante cuando vemos nosotros que ellas van allí a ese lugar y ven esto, y esto es lo que está aconteciendo. Están adoloridas ellas por todo lo que está pasando. Yo quiero llevarlos a ustedes a las promesas que Cristo también hizo, también al momento, ¿verdad?, cuando Él estuvo en vida con ellos, cuando antes de que fuera Él hubiera resucitado. Él les dio a ellos una esperanza para que ellos confiaran, como lo vemos nosotros, ¿verdad?, en Mateo 17:23. Si usted va a la Biblia, usted va a ver que es Cristo aquí, conforme al Evangelio de Mateo, que nosotros creemos que es. Mateo 17:23, y le mataron, mas al tercer día resucitará. Mateo 20:19, otra vez dice, le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Después vemos otra vez en Marcos 8:31, y será muerto y resucitará después de 3 días.
Marcos 10:34 dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará. En ningún momento podemos decir nosotros que Cristo no estuvo muerto. Tenemos que decir que Él murió. Tenemos que decir que Él murió para que Él pudiera haber resucitado. Entonces, porque si no hubiera muerto, entonces no resucitó y no fue una resurrección, no fue una muerte, fue un desmayo y nomás ya tenía vida, nomás revivió. Alguien le movió ahí la piedra y salió caminando él y se empezó a presentar a sus discípulos. Pero esto sería una grande maravilla aún en ello, pero así no fue. Aguantar tantos azotes y golpes y tantas cosas que acontecieron en su vida y todavía seguir caminando, ¿verdad? Y presentándose a sus discípulos, eso sería una maravilla en ello también, pero no fue así. El Señor resucitó de entre los muertos. Lucas 9:22, también el capítulo 18:33 y Lucas 24:6-7, otra vez nos dan testimonio. Entonces los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cuando vemos la Biblia, nos dan testimonio que Cristo le dijo esto a sus discípulos, para afirmar más que Él iba a resucitar, para reafirmar al creyente que vaya a creer en Cristo Jesús, de que Cristo Jesús lo había dicho, y por eso en esta mañana estamos aquí hoy. Porque honramos a Cristo, porque Él resucitó entre los muertos. Por eso estamos aquí creyendo en Él y confiamos en su palabra y vivimos para Él. Cuando yo veo esto, yo me doy cuenta a veces que podemos a veces engañarnos a nosotros mismos y pensar que tenemos fe, pero en realidad a veces puede ser posible que no tenemos suficiente fe, porque vemos nosotros los riesgos que se llevaron aquí de las mujeres, como lo de los discípulos, en anunciar el evangelio, como estas mujeres también, en salir en la madrugada, en salir en una mañana fría, oscuro, para ir, hermanos, a arriesgar sus vidas para que algo pasara con ellas, algo malo, porque amaban a Cristo. Nos damos cuenta, ¿verdad?, el ejemplo que la iglesia nos da y nos enseña qué tan débiles podemos ser nosotros hoy en estos días. ¿Arriesgaríamos nosotros nuestra vida por Cristo? No creo. Porque si no podemos hacer otras cosas para el Señor, yo no creo que diéramos nuestra vida para Cristo. Esto vamos en niveles, mis amados hermanos. Si nosotros vamos a resistir algo, empieza de lo más pequeño a resistirlo y vamos en volumen. Y vamos viendo el volumen que va subiendo y la resistencia tiene que ser más de nosotros. Ahora yo digo, ¿dónde estará la iglesia? La iglesia necesita ser nutrida en la palabra del Señor. Necesitamos reconocer que Cristo Jesús es la única esperanza para los que somos verdaderamente salvos. Y necesitamos reconocer nuestras debilidades en las confesiones de fe o en las confesiones en nuestras oraciones y reconocer nuestras faltas y nuestras fallas. Como nuestros hermanos nos enseñaron en la Biblia, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, orando con esa esperanza de que Dios nos va a perdonar y nos va a restaurar y nos va a ayudar para vencer esas tentaciones. Porque esto va a ser algo que va a ser parte de nuestras vidas hasta el final. Si usted piensa que usted ya se cansó, imagínese en unos 10 años más. Imagínense si ya ahorita ya nos aburrimos, nos vamos a aburrir en el cielo también. La iglesia se va a aburrir, bueno, una iglesia, la iglesia que no es la iglesia, se va a aburrir en el cielo, la que no es, la postiza, se va a aburrir. Si se aburre los domingos, se va a aburrir toda la eternidad ver a Cristo. Bueno, yo veo ahí que a veces nosotros queremos estar en el cielo porque es el mejor lugar, porque el infierno nadie quiere estar. Entonces, esto es algo que podemos nosotros ver y examinar nuestras vidas. Y cuando yo examino mi vida y veo yo el valor de estos discípulos después en dar sus vidas, estas mujeres, ¿verdad?, en sus fallas, en lo que ellas hicieron, pero que fueron valientes para ir a reungir el cuerpo de Jesús. Cuando yo veo el amor de José de Arimatea y también veo la estimación de Nicodemo, ¿verdad? Y lo que ellos expresan para poder hacer estas cosas. Ellos estaban arriesgando sus vidas, amados. ¿No creen ustedes eso? Nicodemo estaba poniendo su título
en la línea de perder todo, perder su posición, perder su sinagoga, porque él era maestro, era principal. Él quizás tenía también una sinagoga pequeña, una congregación de 10, de 15 judíos que se reunían con él, quizás más, no sé. José de Arimatea era también un hombre noble que quizás también tenía una sinagoga. Quizás la Biblia no lo enseña que era noble, pero todo judío era instruido en la ley de Moisés y todos ellos tenían un concepto de la ley mosaica. Entonces nosotros sabemos bien que él que también podía haber sido también un maestro, y para perder su lugar, amados, para un hombre que decía ser, para los malvados que lo crucificaron, que lo vieron a él como si hubiera sido cualquier otro hombre. Fíjense el estado donde nos lleva la Biblia para reconocer estas cosas. Yo lo único que puedo hacer en el caso de esto, en mi vida devocional, es agachar mi cabeza porque soy un pecador. Agachar mi cabeza delante de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi corazón. Al momento que la palabra del Señor ministra en mi vida, veo mis debilidades, me veo delante del espejo como cuando me levanto en la mañana y veo la imagen que es en realidad lo que es. Y cada día o quizás cada año me espanto más en ver la realidad de lo que es y de lo que está aconteciendo, de lo que pasa en la vida. Bueno, los jóvenes esto quizás es muy difícil para que ellos puedan entenderlo, pero les voy a dar un tiempecito para que ustedes en unos 20 años se vayan a ver en el espejo y vayan a ponerse tristes también después. En muchos casos esto puede pasar, en todos los casos pasa. Yo me admiro de las cosas y digo yo: Señor, pues yo cuando era joven yo veía que todos se enfermaban y yo nunca pensé que yo me iba a enfermar. Yo veía a muchos hombres calvos y decía: oh, yo nunca voy a ser calvo, nunca voy a perder ningún cabello de mi cabeza. Yo veía hombres a veces que perdían sus fuerzas y pedían ayuda de los jóvenes: ayúdame, hijo, porque no puedo con esto. Y decía: yo nunca voy a perder mis fuerzas, yo siempre voy a estar fuerte, voy a poder levantar siempre 100 libras en cada brazo. Y ahora que me doy cuenta, digo yo: Señor, ayúdanos. Cuando veo los jóvenes que crecen y veo que ellos, ¿verdad?, resplandecen con la gloria que Dios les da en su juventud y con las fuerzas que Dios les da a ellos, yo digo: wow, qué bonito es ser joven, qué bonito es ser joven, qué bonito es ser joven y qué bonito fue ser joven, ¿verdad?, cuando fuimos jóvenes, ¿verdad? Y también es bonito cuando uno es grande, porque también al mismo tiempo hay otras cosas que podemos nosotros hacer. ¿Y sabe qué es? Es instruir a los jóvenes en el buen camino. Es de instruirlos siempre, porque usted ya tiene experiencia, hermanos. El que apenas está empezando, él está empezando. Los jóvenes les calientan la cabeza en las escuelas y se sienten que ellos ya saben todo, solamente porque las cabezas las tienen bien calentadas con todos los libros y todo lo que leen y todo lo que estudian, pero ya piensan ellos que ya lo saben todo. Pero usted les tiene ventaja. ¿En qué? En la experiencia que usted tiene. Ellos quizás le van a decir a usted: oh no, pero esto y esto y lo otro, y lo van a querer impresionar con sus cosas que ellos saben, pero usted ya tiene la experiencia para saber si es verdad o no. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que estos hombres fueron así y yo me quedo impresionado con ello. Y yo quiero ser en ese ejemplo igual. ¿Por qué me voy a querer yo engañar a mí mismo y querer pretender que soy? Aunque sea, voy a hacer el esfuerzo, mi amado. Vamos a hacer la lucha, como dicen algunos, aunque sea. No rendirnos tan fácil a las pruebas y a las tentaciones. No puedo, no voy a poder. Eso es rendimiento. Quizás Dios ni existe ahí. Quizás Dios ni existe en esa alma. Por la razón de que si Dios está en usted, hermano, y si Dios está en mí, hermano, debemos de relacionarnos igual como Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted dice que usted es cristiano. Usted dice que usted tiene la fe. Hay muchos que nos dicen así. Bueno, cuando venga la prueba, usted pruébelo. Yo estudié, los estudiantes dicen. Yo sé esto, yo sé el otro. ¿Ok? Mañana viene el examen, amigo. Y cuando tú vayas a tomar el examen entre los otros 30 colegas que están ahí contigo, se va a ver si estudiaste y se va a ver si no estudiaste. Va a ver si se aprendió, va a ver si no se aprendió en el estudio. Entonces ahí es donde se separan los niños de los hombres. Ahí es donde se separan los que estudiaron y los que no.
en la experiencia, en las situaciones difíciles, en los casos donde no es nomás de hablar, pero también es de tomar acción, como estos hombres. Ahora por eso ya puedo entender lo que la Biblia dice, que Jesús dice: muchos me dirán en ese día, porque muchos lo conocen solamente así: Señor, Señor, pero no lo conocen, y Él los conoce a ellos tampoco. ¿Usted se ha sentido mal, hermano, cuando usted va a la tienda y a veces conoce usted a alguien, pero él no lo conoce a usted? Y usted va ahí a la tienda y usted ve: hoy en esta mañana se me pasó a mí. Estaba una persona delante de mí, estaba en la tienda yo comprando el jugo para aquí, para la Santa Cena, ¿verdad? ¿Y qué me tocó? Yo pensando con mi suerte de que él me conocía a mí, y esperaba yo un saludo de él, porque yo en mi mente pensaba que él me conocía, y me conocía, claro, como pastor. Y es domingo, es el día del Señor, aunque sea vamos a saludar al pastor, ¿verdad? En una forma religiosa. Bueno, ¿cómo está, pastor? ¿Verdad? Pero ¿qué fue mi sorpresa? Que yo pensé que él me conocía, pero no me conoció, me dio las espaldas. Y yo no lo había visto una vez, no lo había visto dos veces, siempre lo veo. Y aún hasta lo he visto, y mis padres lo conocen, es más. Si yo lo describo y quizás si yo lo señalo, ellos van a decir: oh sí, lo conocemos. Bueno, fíjense bien cómo a veces pueden pasar las cosas. Podemos pensar nosotros que tal persona nos conoce, y así puede pasar con Cristo. Pensamos nosotros: Él me conoce. Oh sí, hermano, yo me voy al cielo. Bueno, tú dilo, pero estemos seguros de que Él nos conoce en esta mañana. Estemos seguros de que en realidad vivimos para Él en esta mañana. Estemos seguros de que estamos en verdad conocidos de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa misma potencia. Yo no creo que solamente un grupo en la iglesia lo tiene. Yo no creo que nomás un grupo, y no voy a decir quiénes, solamente son las que tienen ese poder. Yo no creo, pero puedo estar equivocado. ¿Será que Dios solamente seleccionó a ellas y no seleccionó a ellos para tener la potencia que se necesita como discípulo, como siervo, como lector de la palabra de Dios, en usar la potencia que Dios nos ha dado, en ser hombres en todo caso, cuadrados en todo caso para el servicio del Señor? Una vez el hermano John MacArthur lo dijo, y lo vi en Facebook y lo quise poner, ¿verdad? Pero yo siempre como cuadrado, quizás hubiera quedado yo ahí, porque él dijo: el día que las hermanas tomen el lugar en la iglesia es cuando la iglesia va a decaer. Es lo que dijo el hermano John MacArthur. Pero él lo dijo para decirle a los hermanos que los hermanos son los que deben de estar al pie del cañón, no las hermanas. No son las hermanas las que son la cabeza del lugar. Y yo veo hermanas en todas las iglesias, esto es común, llevan a sus hijos a la iglesia, son las que los visten, son las que los preparan, son los que animan a la iglesia, los que sostienen ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre que instruye a su familia, que usa la autoridad que le ha dado Dios a él para ser ese padre ejemplar, ese hombre ejemplar? ¿Dónde estamos, amados hermanos? Yo digo, con estos discípulos aquí, ver el esfuerzo que hicieron estas mujeres, la autoridad se la dio Dios al hombre, y todavía el hombre tiene esa autoridad de ser la cabeza del hogar y respetar, amar a su esposa, cuidar a su esposa, proteger a su esposa hasta la muerte. Pero no le quita a él la responsabilidad de dirigir a su familia, a instruir a sus hijos, a dirigir a sus hijos, a llevar a sus hijos al día del Señor, que es el domingo, a la iglesia, a llevarlos a los pies de Cristo, como lo llevaban a sus hijos los judíos, cuando dice la Biblia que muchos llevaron a sus hijos a Jesús para que orara por ellos. Era la costumbre de ellos de llevar a sus hijos a los pies de a la presencia de los rabinos, para que así los rabinos bendijeran supuestamente a los niños
y la bendición pudiera fluir en ellos igual. Pero nos damos cuenta que siempre nosotros como hombres hemos luchado en esta área. Pero nos damos cuenta que la Biblia nos demuestra a nosotros los ejemplos para hoy en este día recobrar fuerza si Dios está en nosotros. Porque yo sé, hermano, que si Dios no está en nosotros no vamos a poder hacerlo hoy en esta mañana. Yo sé que si Dios no está en nosotros no podemos pedirle perdón a Dios. Yo sé que si Dios no está en nosotros no podemos acercarnos a Dios en ningún caso y solamente pensar que estamos y engañarnos a nosotros, pero no podemos arrepentirnos de nuestros pecados a menos que sea de la ayuda del Espíritu Santo y nos ayude y regenere mi corazón, toda la iglesia, con la palabra del Señor. A veces escucho a algunos predicadores los domingos y me da tanta tristeza en oír los mensajes que algunos predicadores dan, aún hasta muy cercanos de mí. Mensajes que predican, no predican a Cristo, al crucificado, a Cristo que resucitó entre los muertos, a Cristo al que debemos de confiar en Él. Que nuestra confianza esté totalmente en Él, pero que estemos seguros que nuestra confianza está totalmente en Cristo. Los hermanos de la Reforma, por eso ellos hicieron esta proclamación: solo Cristo, solo las Escrituras, solo la gloria para Dios. Porque el hombre lo había pervertido. Estas 5 solas que ellos hicieron. ¿Por qué? La explicación es porque ya no era la gloria solamente para Jesús, era también para su madre, para todos los apóstoles. Ya no solamente era para las Escrituras, sino era para los sacramentos y también para las tradiciones, al lado de la Biblia y también de los otros libros apócrifos. Por eso ellos hicieron estas solas, solo Cristo, porque solo Cristo es el que nos puede salvar. Gracias a Dios por estos hermanos que podemos confiar, que nos dejaron buena literatura para seguirla hoy. Solo la gloria para Dios, porque es la gloria solamente para Dios, como la iglesia tradicional. La gloria es para todo santo, la gloria es para todo hombre. La gloria a una se la pueden dar al Papa. Las Escrituras, porque al lado de todos los sacramentos y al lado de todas las tradiciones, la Escritura es la que sobresale sobre todo lo que hay. Solo fidei, o sea, la fe. Porque acordémonos bien que también nuestros hermanos reformadores nos demostraron también, mis amados hermanos, en la historia que era solamente por la fe y no por obras. La Iglesia Católica se jacta y ellos dicen, y ellos les enseñan a sus feligreses, por el caso de que usted no lo sabía, o si lo sabe, ahora vamos a acordarnos otra vez, es por obras y después por fe. Las obras demuestran que tienes fe, entonces tú eres salvo por las obras que tú haces. Si tú no vas a misa, si tú no participas en los sacramentos de ellos, si tú no haces ciertas cosas que ellos deben hacer. Entonces miles y miles y miles yo llego a ver de católicos dicen que son y no son, porque no están haciendo lo que la iglesia les exige que tienen que hacer. No van a misa, no van a la iglesia, no hacen los sacramentos que deben de hacer, no hacen sus rezos que deben de hacer. Tan doble peor. Porque la Iglesia Católica dice que tienes que hacer ciertas cosas y los reformadores, estos hombres inteligentes, dijeron no es por las obras, es por la fe en Cristo Jesús, es por la confianza en Cristo Jesús. Ahora en esta mañana confiamos totalmente en Jesús, que no necesitamos nada más que Cristo Jesús en nuestras vidas, que solamente con Él, que en las buenas, en las malas, el día que estemos enfermos y que ya no podamos venir a la iglesia, vamos a seguir confiando en Cristo, aunque no vengamos a este templo ya más, aunque el día que ya no vayamos a poder pisar este templo, el día que ya por alguna razón o la otra no podamos, vamos a confiar en Cristo Jesús y vamos a depender totalmente de Él, amados. Y darle toda nuestra vida en esa dependencia, como lo hicieron estos otros hermanos y como lo hizo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. No quería aburrirlos yo a ustedes con solamente este versículo, porque yo sé que si lo hubiera dado así, ya todos hubiéramos estado quizás ya sintonizados en otras cosas.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado, fíjense bien, esto es lo que ella dijo, se han llevado del sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Dónde estará el Señor? Me hubiera gustado verle de aquí, de donde estoy yo, a gritarle a ella y decirle: ya resucitó, mujer. Pero no puedo. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa. Yo creo que Juan supo dónde estaba. Pedro no supo, porque Pedro no estuvo en la cruz, al menos de que estuvo lejos, y al menos de que Juan no lo hubiera considerado en el Evangelio. Pero yo creo que Juan hubiera sido, si yo hubiera sido Juan, yo hubiera puesto Pedro ahí si Pedro hubiera estado ahí. Oh, sí, yo hubiera, y ya que Pedro era el principal apóstol. Pero Juan no pone a Pedro ahí, porque Pedro no sabía, y quizás por eso le ganó. Es como decir: vamos a la tienda. ¿A dónde vamos, hermano? Vamos a la marqueta que está allá en la esquina. Solo usted sabe, yo no sé, hermano. Diríjanos, ok. Y en el camino usted le da más recio y llega al lugar porque usted lo sabe, pero yo, Pérez, hermano, no sé dónde, y ya de lejos ya voy a más después a seguirle donde más o menos pienso que llegó usted. Pero yo no sé. Diríjame usted, lléveme a donde usted va. Y Juan dirigió a Pedro. Yo creo que Juan dirigió a Pedro en este caso. No era que Pedro era muy anciano, no era como algunos dicen que Pedro ya tenía riumas en las rodillas y no podía caminar. No. Es que Juan ya sabía el lugar. Juan ya sabía y corrió a prisa. ¿Quién se llevó el cuerpo de Cristo? Del que me amaba, del que yo amaba, del que me amaba. Dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. El versículo 6 y el 7 dice: el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Qué precioso cuando el Señor resucita, deja todo en orden. No lo deja tirado todo ahí, lo deja todo en orden. Hay un mensaje ahí también. Nos deja el Señor ese mensaje y nos deja a nosotros solamente confiar en Él. El propósito de este evangelio fue, como nos enseña la palabra del Señor, y ustedes ya lo hemos leído aquí al final, en el versículo 30 de este capítulo. Este es el propósito. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Habían muchos evangelios, pero estas se han escrito para que creáis, fíjense bien, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que si hubo un Cristo, si hubo uno que iba a ser ungido, era Él. Él es el indicado. Él es el cumplimiento de la promesa que ellos esperaban. Si hubo uno que fue ungido, fue Jesús, para Juan y para nosotros también. Si la promesa se iba a cumplir, no esperamos como esta nación espera todavía de que venga el Mesías a ver qué día viene. No, Él ya vino. Pero algo pasó que Dios permitió así, que su pueblo así quedara, por alguna razón, pero ya vino Mesías, ya vino Cristo. Y con todo su poder Dios así lo permite, porque con todo su poder Él nos ha salvado a nosotros. Porque nosotros no somos ni mejores que esa nación, somos pecadores igual que ellos, y fallamos igual que ellos, y fallaremos igual que ellos, y en la misma misericordia Dios nos ha salvado, porque si ha sido por algo, ha sido por su bondad, su misericordia, su gracia y la esperanza que viene en ello, para salvarnos a nosotros los que tenemos fe en Él. No hay diferencia, hemos sido cortados con la misma tijera, somos pecadores, no hay mejor, no hay menos, todos somos iguales. La Biblia nos lleva a una desesperación para que nosotros acudamos a la salvación que es Cristo Jesús, pero eso va a ser solamente con la ayuda
del Espíritu Santo. Por eso podemos salir a evangelizar, y sin la ayuda del Espíritu Santo usted me va a decir al rato, bueno, pues les hablamos de Cristo, pero nadie quiere escuchar. Hermano, tenemos que orar porque es el Espíritu Santo el que hace la obra en el corazón de esas personas. Nosotros solamente sembramos la semilla. Y quiera de que el Espíritu Santo regenere el corazón. Yo estoy orando por esto, yo estoy orando por esta, yo estoy orando por mi primo, yo estoy orando por mi prima, yo estoy orando por todo el mundo, pero no veo resultados. Tenemos que orar fervientemente todos los días y rogarle al Señor que en su grande misericordia pueda ya estar escrito el nombre de tal persona, y que Dios en su grande misericordia pueda auxiliar a esa persona de ese pecado para así poder ver al Cristo de la gloria que nosotros hemos visto. Podemos fallarle mañana, podemos hacer otras cosas, desobedecer a Dios, pero no nos quita de creer que Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Es el poder que no nos desanima a nosotros como a muchos los han desanimado. Al momento, hoy en la palabra de Dios ya hemos visto nosotros ya los casos así. Vienen a la iglesia, aceptan al Señor, están aquí un ratito, se bautizan y se van, ya no regresan. No viven para Cristo, no hacen nada para Cristo, porque la obra del Espíritu Santo debe de estar allí en el corazón. Esa es la que obra. Y acuérdese bien, hermanos, yo les ayudo con esto. Todo hombre mentiroso, todo hombre mentiroso, y solo Dios es el único que habla la verdad. No le creamos a todos. Oh sí, hasta el Señor le van a querer engañar. Le van a decir, Señor, Señor, y el Señor les va a decir, apártense de mí. Yo nunca los conocí. Él es Dios, Él lo va a poder hacer. Lo va a decir con mucho dolor en su corazón. Por eso nosotros, hermanos, el evangelio evangélico ha sido sancochado, totalmente sancochado por muchos, en doctrinas y en otras cosas que hemos sacado. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado de las doctrinas que nos dejaron los hermanos en la Reforma. Y yo no le voy a decir que nosotros somos una iglesia de la Reforma, pero nos hemos alejado de las verdades ortodoxias cristianas que estos hermanos inteligentes, hermanos de estudio, que podemos decir así, conocían ellos solamente dos lenguajes, el hebreo y el griego, que lo pudieron ellos definir para ver el significado de cada palabra, lo mejor que ellos podían hacerlo, y nos dieron las doctrinas que nosotros estamos estudiando los miércoles. Estos hermanos sobrepasaron, sobrepasan a todos, aún hasta en este tiempo que supuestamente hay muchos libros, en muchas revelaciones. Estos hermanos no tienen una revelación, tienen una enseñanza riquísima, que aún hasta en sus oraciones nos dejan con la boca abierta. Entonces estos hermanos que nos dejaron, estos hermanos de la Reforma que nos dejaron las instrucciones ortodoxias como esta, nos ayudan a nosotros a entender mucho más mejor lo que significa la Biblia. Hubo muchas luchas, como hoy en día, el libre albedrío, esto de que Jesucristo no había venido, ¿verdad?, como Dios. Y hubo muchas luchas que la iglesia tuvo, pero estos hermanos también lucharon también con cosas así, iban en contra de ellos, y yo siempre, la respuesta estaba en la Biblia. Y la respuesta la tenemos en la Biblia, que nosotros debemos de confiar solamente en Cristo. No en otra cosa más. No en mis diezmos, no en mis ofrendas, no en lo que yo hago, pero yo doy mis diezmos y lo hago porque yo estoy agradecido con el Señor. Yo traigo mis ofrendas porque estoy agradecido con el Señor. Yo lucho con el pecado porque yo soy un siervo. No me estoy engañando, no estoy jugando yo con esto. Yo soy cristiano y usted es. Amén. 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 Somos cristianos, ¿verdad? Amén. Y nos tenemos que animar los unos a los otros. Sí. En servirle al Señor. A veces necesitamos recolectar de dónde nos sacó el Señor. Y acordarnos de la confesión que hicimos, que creemos que fue de Dios. Entonces hay que vivir para Cristo. Hay que dejar lo que queda ahí atrás y vivir para Cristo, esforzarnos aunque sea para Cristo, todos juntos, para la obra del Señor. Un velo no me va a asustar a mí.
Un velo no me va a desanimar a mí para ya dejar el camino del Señor o para irme a otro. Eso no me asusta, hermano. Si un velo me asusta, ¿qué va a ser un rifle cuando me lo pongan ahí y me digan, ¿eres cristiano? Oh, no, yo no soy cristiano. Va a haber cobardes. Donde quiera va a haber muchos. Esto es algo verdadero, es serio esto, amados. Cuando yo veo las noticias de estos misioneros que dan su vida, hermanos, aún cuando les ponen una pistola, el velo es un chiste para ellos, hermanos. Un velo, de verdad, hermanos, un velo va a asustar a usted para ser un miembro de un lugar, para irse a otro lugar, para tenerla como usted la quiere. Oh, amado hermano, que Dios nos perdone, que nos arrepintamos de esas cosas, que Dios nos arrepintamos y que nos disculpemos con los amados hermanos por haber abandonado lo que Dios, donde Dios nos había puesto a nosotros. Cuando nosotros estuvimos en el servicio, ya termino con esto, con nuestro hermanito Rubén Méndez, que pasó a mejor vida, por el caso de los que no sabían. Bueno, una cosa que yo sí me acuerdo de este hermano, que fue sincero, y él no se fue sin despedirse. Yo me acuerdo esa vez que él ya se iba a ir de aquí, de este lugar. Él se despidió, carizbajo y todo, pero él se despidió bien delante de mí. Dijo, hermano, pues esto es lo que verdad yo veo. Él lo dijo como él mejor lo pudo entender y dijo, así es como Dios me está dirigiendo, hermano, y pues verdad. Bueno, hermano, me da mucha pena a mí también porque no lo queremos perder, lo amamos. Vamos a perder un guitarrista, vamos a perder un hermano que traía sus ofrendas, sus diezmos para ayudar a esta obra, un hermano noble, un hermano, verdad, que servía al Señor en lo que él podía, pero él hizo lo que él pudo hacer y al fin de todo se fue bien y pudimos llevar una amistad después, aunque yo ya no lo veía en la iglesia, yo sabía bien dónde él se congregaba, aún hasta él me invitaba al lugar donde ellos iban a congregar, donde se congregaban, y yo me iba a cortar el pelo con él y todavía llevamos la misma amistad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque él se despidió como se debería de despedir. Y hoy en estos tiempos vemos algunos van, vienen, están o estuvieron o los conocimos por mucho tiempo y nunca se arregló eso. Y hasta la fecha no se arregla. Ya por fin yo digo, ya mejor dejémoslo eso por la paz. Pero Dios lo ve y Dios lo sabe. Y a eso nos llama el Señor, amados, a ser hombres y mujeres rectos delante del Señor. Que la iglesia hoy en día, hermano, ya hay muchos que así lo hacen, entran y se van. ¿Qué pasó con el hermano? Pues yo no sé, nunca se despidió. No se despidió bien. Los hermanos nos despedimos bien. Y ahora es otra cosa si vamos a seguir la amistad o si no, pero nos despedimos bien. Y antes de eso, analizamos bien las cosas. ¿Me conviene irme? ¿Me estoy yendo solamente por un capricho? ¿Me estoy yendo porque solamente yo quiero? ¿O me estoy yendo porque en realidad hay pecado ahí? En muchas áreas. Y no hay esperanza para nada. Entonces, ok. Pero hay que darle una oportunidad, no por un velo, no porque alguien me ponga una pistola, ya me voy a quitar de ser cristiano. Hay que ser valientes, amados. En esta mañana vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a tomarla en el nombre del Señor con la confianza que el Señor está en nuestros corazones. Vamos a ponernos en pie. ¿Y qué más podemos decir delante de un Dios que sabe todas las cosas, verdad? No podemos, yo no me puedo jactar, que yo no me puedo jactar nunca delante del Señor. Nunca. Lo único que puedo decir es que Él conoce mi corazón y Él sabe todo lo que yo he hecho, lo que he dicho, lo que he pensado, lo que pienso y cómo yo veo las cosas. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia con un corazón sincero, Señor. Y te damos muchas gracias por este precioso evangelio que tú nos has dado, por esta historia, esta narración verdadera que aconteció. Estos ejemplos de estas mujeres que fueron María Magdalena, Juan, Pedro, estos valientes que dieron sus vidas y aún hasta los hermanos en la Reforma que lucharon y que aún hasta dieron sus vidas para que nosotros tuviéramos este libro.
Ayúdanos en esta iglesia, mis hermanos, los varones como las damas. Ayúdanos a seguir adelante. Que tú obres en nuestros corazones, Padre. Perdónanos, Señor, que nos desviamos a veces. Perdónanos, Señor, que a veces podemos perder el enfoque, Señor. Perdónanos que necesitamos más todavía, conocer más conocimiento, Señor, para entender estas cosas y valorizarlas y, Señor, vivir para Cristo como nos has llamado, a estar apasionados en las cosas del Señor y no criticarlas, Padre. Oh, Señor, ayúdanos. Es más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Guíanos y dirígenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Queremos tomar la Santa Cena, Señor, y queremos tomarla, Señor, con sinceridad. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Padre, de todo lo que haya salido de nuestras bocas. Quema nuestros labios con carbones encendidos del altar, Señor. Nuestros corazones, Señor, sigue regenerándolos, lavándolos con agua pura, agua limpia, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones, Espíritu Santo. Cuando yo desmaye, que tú sigas obrando en mi vida para no desmayar. Abre mis ojos más para yo ver esto y mis oídos también para escuchar la voz que podemos ver en tu palabra, Señor. Queremos tomar la Santa Cena, Señor, que simboliza tu cuerpo y tu sangre. Otra vez, Señor, rededicándonos a una nueva página, como se ha dicho, una nueva página. Lo que hicimos ya quedó, es perdonado y ahora empezamos otra vez de nuevo. Queremos tomar esta Santa Cena en memoria de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro único Salvador y que no hay otro medio para el cielo sino solamente tú, Señor. Tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el buen pastor. Bendito sea tu nombre. Tu palabra dice también: mis ovejas oyen mi voz. Ayúdanos a siempre escuchar tu voz, Señor, y gracias te damos por tu bendita palabra y por los retos que tú nos dejas en seguir. Gracias te damos, Señor. Amén.